El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Cuántos trajeron su herramienta de distracción? ¿Ninguno? Lo primero que usted hace es el celular, ¿no? Todos trajeron celular. Entonces yo le pido a usted que tome esa herramienta de distracción y hoy la vuelva una herramienta útil. Comparta todo, comparta la transmisión, bendiga a otro. Usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de esa herramienta que Dios le dio, que es el celular. Así como comparten cosas en contra del evangelio, malos testimonios y cosas, ahora usted comparta lo que hace la iglesia. Ame su iglesia. Esta es su iglesia. Yo cuando subo tiemblo. ¿Sabe por qué? Porque ni esta iglesia es del pastor Fabián ni es mía. Esta iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre preciosa. Por lo tanto, nosotros nos debemos preparar para no decir cualquier tontería, sino edificar al cuerpo de Dios, porque nos metemos directamente con Dios. Cuando alguien se para aquí a ministrar, no es porque lo vean o se lo ganó, no. Es porque tiene una responsabilidad de ministrar la gloria de Dios. Así que sea usted hoy un instrumento. Pero se quedaron callados, no les gustó. No les gustó. Comparta, amén. Hoy vamos a hablar rápidamente porque el tiempo corre. El desierto, repita conmigo, el desierto saca lo mejor de ti. ¿Será cierto? Haga una cosa. Ahí usted sentado, haga así, como si se estuviera quitando algo, y déjelo caer. Quite toda carga, quite toda ansiedad y póngala a los pies del Señor. ¿Por qué el desierto saca lo mejor de ti? Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 20, versículo número 13. Ezequiel capítulo 20, versículo 13. ¿Y qué dice la escritura? Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, le agrega el Señor, profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. La clave está en el desierto. ¿Sabía usted que Israel sale de Egipto, el mundo, la esclavitud? Servirle a usted a alguien que no le va a pagar. Servirle a alguien que mientras usted más le trabaje, más lo va a esclavizar y lo va a tratar mal. Ese es el mundo. ¿A cuántos el mundo les ha pagado bien? A nadie. El mundo a todo mundo le ha pagado mal, ¿o no? Por eso el Señor dice, no amen lo que está en el mundo, ni las cosas del mundo. Porque el príncipe del mundo sabe
que cuando usted sale de su potestad, de su reino, sale de Egipto, tiene que enfrentarse al desierto. El desierto te capacita. El desierto te prepara para llegar a Canaán. Cuando tú llegas a Canaán, no llegaste por haber atravesado un desierto. Llegas porque Dios te introduce. Dios te mete. Pero tú tienes que conquistar ese Canaán. Ahora, ese Canaán no es el cielo. Porque en ese Canaán había que destruir a los pueblos idólatras que habían y sacarlos y echarlos fuera. ¿O no era así? Sí, ese Canaán es la iglesia. Porque ese Canaán te sigue preparando para ir a la eternidad. Mire los procesos que tienes que pasar. Tienes que dejar, ¿a dónde? Se durmió la orquesta. Egipto. Volvamos a repetir. Tienes que dejar. No tenga temor, nada le va a pasar. Tienes que dejar. Otra vez. Tienes que dejar Egipto para pasar al desierto. Ahora, el desierto por lo general es inhóspito. El desierto tiene dos extremos. De día calor y de noche frío. Dos extremos. En el desierto abunda el sol. Eso sí que abunda. En el desierto no hay agua. Por lo tanto, la persona al deshidratarse comienza a sentir alucinaciones. ¿O no es así? Y esas alucinaciones lo llevan a estar en estados que no están. Es un espejismo. El desierto es el lugar perfecto donde la persona se encuentra sola, íngrimamente sola. Y es como tener usted un billete de 50,000 o tener usted 1,000,000. ¿Para qué le sirve en el desierto si no tiene nada? ¿Qué puede comprar usted en un desierto? Y usted puede tenerlo todo y a la vez no tiene nada. Así que el desierto te confronta contigo mismo para que reacciones, pienses y medites que no hay nadie ni nada que te pueda ayudar, porque cuando tú te encuentras a solas, reflexionas. El mundo, desierto. Pero a mí me llama algo curiosamente la atención. Y lo que me llama la atención es que todos los hombres de Dios, antes de obtener una victoria, pasaron por todavía no están convencidos, por un desierto. José pasó un desierto. Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo dieron como esclavo. Fue a la casa de Potifar. La casa de Potifar aumentaba, prosperaba por causa de José, dice la Biblia. Pero la esposa quería dormir con él. Y él dijo, no, yo amo más a mi Señor. Y lo metieron a la cárcel. Luego en la cárcel prosperó. Desierto. Otro que atravesó un gran desierto fue Job. Job hacía holocausto de día. A cada momento, por si mis hijos pecaron, hagamos holocausto. Mal pensamiento, hagamos holocausto. Y todo hacía holocausto. Pasó un desierto. Todo se le quemó, se le acabó. Lo único que Dios no le quitó fue su esposa. Pero todo lo acabó. Un desierto. Moisés fue llevado no tenga temor, al desierto.
Fue llevado. Ahora, me llama la atención que Dios, porque Jesucristo es Dios, ¿o no es así? Jesucristo es Dios, nunca dejó de ser Dios. Tomó forma de humano, de cuerpo, pero seguía siendo Dios. ¿Fue llevado a dónde? Al desierto. Y la Biblia dice que lo llevó el Espíritu al desierto para probarlo y tentarlo. Entonces, nadie se va a escapar del desierto. Déjeme decirle, quisiera motivarte, quisiera sacar aplausos, quisiera sacar reflichas donde todo te dijera, te va a ir bien, todo lo lograste, Dios lo dio todo. Pero tú has entendido que Dios te dio todo. Porque cuando estás en el desierto, mucha gente prefiere, porque es más cerca, ¿o no? Si usted está saliendo de Egipto, está entrando al desierto, a la prueba, a la lucha, a la enfermedad, a la crisis económica, la crisis matrimonial, la soledad, todo. ¿Qué es más fácil? ¿Correr adelante o refugiarme en el mundo? ¿Qué es más fácil? Refugiarse en el mundo. ¿O no es así? Mire que todos los que salieron de Egipto, que vieron la mano poderosa, porque la Biblia dice que cuando ellos estuvieron en Egipto ninguna plaga los tocó, dice la Biblia, y vieron la mano de Dios. Pero aún así no todos pasaron a Canaán, no todos llegaron. ¿Por qué no llegaron? La Biblia es clara, lo acabamos de leer. Desobedecieron a Dios. Así que, ¿cuál es el propósito del desierto? Porque cuando tú estás en el desierto, vas a encontrar algo. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es lo siguiente. Sale Israel de Egipto al desierto. ¿Era lugar inhóspito? No. ¿Sabe por qué no? Porque Dios iba con Israel. Había una columna de día, ¿sí o no? Que los guiaba. O sea, les tapaba el sol para que no se quemaran. De noche había una columna de fuego para que no sintieran frío. Y el apóstol Pablo dice que tenían una roca que los seguía. Imagínese usted andando en un desierto y con una roca, una fuente de agua detrás. La Biblia dice, y el apóstol identifica que era Cristo. Por eso cuando Moisés fue y golpeó la roca, de una el Señor le dijo, no chiquito, dañaste el cuadro de lo que iba a ser mi hijo, porque de él brota ríos de agua viva. Entonces tenían la roca. ¿Tenían hambre? No. Dios les daba el maná. Se cansaban del maná, Dios les dio codornices. Y seguían. Y mientras estuvieron, la Biblia dice que no se les acabó la ropa ni el calzado. 40 años con las mismas Nike. Y no se acabaron. Así que ese desierto está protegido ¿por quién? Por Dios. En medio de tu problema, en medio de tu dificultad, Dios está contigo. Pero tú eres obediente a Él. ¿Cuál es el propósito del desierto? Abra su Biblia en Deuteronomio 8:1. ¿Qué dice la Biblia? La buena tierra que han de poseer. Ese es el título. La buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra
todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados y entréis. Dios te lleva ¿a dónde? A Canaán. Dios te lleva. Recuerda que Dios venía con Israel. Dios estaba con Israel. Hoy tú has recibido todo en Cristo. Es lo mismo. ¿Te has apropiado? ¿Andas en obediencia para recibir lo que el Señor hizo por ti en la cruz? Porque hoy en día uno ve a un hermano: no, yo no voy a la iglesia, hermano. ¿Y eso por qué? No, hermano, con esta pandemia, es que, hermano, yo digo, bueno, si usted se lava las manos, usa su tapabocas, se vacunó, ¿qué le va a dar? Más felices están los del mundo. Abrieron las tabernas ahí. No, están felices. Pero en la iglesia uno no oye a los cristianos: voy para culto. No, hay un temor. Pero usted sí va al supermercado, usted sí va a la tienda, usted va al centro comercial, usted va a todo lado, pero en la iglesia no. Algo anda mal. Algo anda mal. Bueno, sigamos. Entonces la Biblia dice que Dios te entra, Dios te introduce, pero una vez tú seas introducido a Canaán, tienes que ¿qué? Que poseerla. O sea que el trabajo no termina, continúa. Pero si tú sales de Egipto, del mundo, de acá, de este mundo, con un pensamiento: todo lo lograré. Y entonces te encuentras a alguien que te da motivación: sí, tú puedes. Y la persona: sí, yo puedo. Y me enfrentaré. El mundo para ti es pequeño, el mundo para mí es pequeño. Y entonces te dicen: todo lo logras. Hoy no pudiste, mañana será. Y entonces usted sí. Y entonces ¿dónde quedó Dios? Cuando yo veo la Biblia dice: apartados de mí nada podéis hacer. Entonces yo digo: ¿dónde está todo eso? La Biblia dice: nadie puede hacer algo si Dios no lo permite, si Dios no lo ha hecho. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios, la obediencia, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, y todo te será añadido. Entonces se cae eso de peso. ¿Va entendiendo? Cuando usted entra a Canaán, tiene que ir con una mentalidad que el que lo guarda, el que lo protege, el que lo cuida es Dios. Pero si no aprendes a desligarte del mundo y quieres llegar por tu desierto y quieres pasar a Canaán, pues te vas a estrellar. Por eso es que en Canaán vemos escándalos. El pastor X, con tal problema de homosexualidad, estaba ayudando al joven tal y terminaron casados. ¿Está pasando? Está pasando. El pastor tal, que era tal cosa. A mí me llamó profundamente la atención. Muchas veces veo eso y digo: pero Señor, ¿por qué esos escándalos? Y más que todo con gente que tiene fobia por el cristianismo, y le llegan esos casos y empiezan a hablar y empiezan a vituperar y empiezan a decir, y yo digo: Señor, ¿por qué? Y hoy el Señor me decía: porque esos que estaban en el desierto entraron a Canaán, pero estando en Canaán no se comportaron, por lo tanto Dios tuvo que cortarlos. Hay mucho cristiano en la iglesia que no ha terminado su proceso del desierto, y por eso llevan del bulto. La Biblia dice muy claramente: la tierra que Jehová te prometió con juramento a vuestros padres. Así que Dios te introduce, tú la tienes que conquistar. Ahora mira lo que dice Deuteronomio 8:2. ¿Cuál es el propósito del desierto? Deuteronomio 8:2, léalo conmigo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, probarte, para saber lo que había, ¿dónde?
¿Dónde? En tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. A mí me llama profundamente la atención. Y te acordarás todo el camino. ¿Quién fue el que pagó por ti un gran precio que tú no podías pagar? Jesucristo. ¿Quién fue el que te libró del pecado, del alejamiento de Dios y ocupó tu lugar? Jesucristo. ¿Quién fue el que te viste y cuando tú oras a Dios, Él te responde? Porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Jesucristo. ¿Quién es el que te libra de la enfermedad? Por sus llagas fuisteis curados. Jesucristo. Pero dice la Biblia, estos 40 años. Se dice que de Egipto a Canaán, vámonos para Canaán, habían 400 kilómetros. ¿Cuánto tiempo duraban los israelitas en atravesar el desierto? Salieron de Egipto, atravesaban el desierto, llegaban a Canaán. Póngale 4 o 5 días, 10 días máximo. Pero la Biblia dice 40 años. O sea que por día, ¿cuántos kilómetros anduvieron? No sé, no saqué las cuentas. Tu proceso en el desierto durará a medida que tú no entiendas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es obedecerle. Cuando tú obedeces a Dios, estás en su voluntad. Cuando tú estás en su voluntad, reconoces su autoridad. ¿Cuántos cristianos están en la enfermedad? ¿Cómo va, hermano? Pues usted sabe, hermano, ahí como siempre, con luchas, con pruebas. Pero poderoso es Dios. Poderoso es el Señor. Yo digo, pero al fin que confiesa derrota, pero poderoso es Dios. Pues todavía no ha aprendido. Se demora el proceso. Es que mi familia no llega a los pies del Señor. Y eso, no, hermano, son duros. Y cuando están en la casa, usted quite de ahí, hijo del diablo, que el Señor te reprenda. Y entonces el chino lo mira y dice, pero ¿esto qué le pasó? ¿No pasa así? ¿Sí? O usted peleando con su esposo, o peleando con su esposa y sus hijos oyendo. Yo reconozco y a veces uno comete errores. Hay gente que dice, usted se ve lindo en esa plataforma, predica hermoso, pero en la casa. Yo dije, Señor, son facetas. ¿Y cuánto demora mi proceso? A Moisés el proceso le duró 40 años. A Israel 40 años. A José dice que 13 años. A Abraham dice que 25 años. Al apóstol Pablo 13 años. ¿Cuánto demora tu proceso en entender que tienes que atravesar el desierto? Que no vas solo, sino que tienes que llegar a Canaán. Ahora, volvamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Porque a mí me llama la atención profundamente dos palabras. Una, 40 años en el desierto, pero ¿para qué? Léalo duro conmigo. ¿Qué? Más duro. Para afligirte. Y la segunda, si ve, Dios es malo. Dios te aflige y te prueba. Y usted va a la Biblia y la Biblia dice, ninguno diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él es tentado por el mal. Entonces, ¿qué quieren decir los escritores con afligir y probar? Porque para nuestro dialecto la palabra aflicción viene del hebreo que es anaj. Para usted y para mí significa afligir, humillar y oprimir. Entonces yo voy a la Biblia
Dios te humilla para saber qué había en tu corazón. ¿Será eso cierto? ¿Será que Dios es autor del mal? No. Esta es una luz. ¿Y en esa luz hay sombra? No, porque es luz. No puede haber sombra. Isaac Newton descubrió que las tinieblas son causadas por la falta de luz. Así que la maldad existe no porque Dios lo haya permitido, sino porque en el hombre hay ausencia de Dios. Así de sencillo. Porque hay muertes, pastor, por ausencia de Dios. ¿Por qué le quitaron la vida a mis hijos? Por haber pecado. Porque hay pecado por ausencia de Dios. Así que la palabra afligir no tiene que ver con humillar, con oprimir. La palabra afligir significa estar ocupado o ocuparse con. Ahora sí tiene sentido el versículo. Dios quiere que tú y yo estemos ocupados. Nuestra mente esté ocupada en saber lo que hay en mi corazón, si he guardado o no sus mandamientos. Hace muchos años tenía una enfermedad en mi boca y tenían que quitarme toda la dentadura, imagínense. Yo fui a la odontóloga y me dijo: no, usted tiene una enfermedad, se me olvida el nombre, hay que quitarle todos los dientes. Esos dientes bailaban solos. Cuando ella dijo eso, yo dije: no, Señor, Padre, por tu llaga soy curado. Y más bailaban. Señor, tú prometiste en la cruz del Calvario. Y llegaba el predicador y sanidad, y yo era el primero, y más bailaban. Y yo: pero Señor. Pasó el tiempo, se me olvidó. Y hace poco fui porque tengo un problema en 4 dientes. Y la doctora llegó después de como de 10 años de no volver con ella. Imagínense, 10 años, no volví, fue. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué pasó? No, imagínense que se me rompió ese diente, se me cayó. Bueno, venga a ver, miramos, trata, voy a hacer esto, trata. Hola, pero sus dientes se estaban cayendo y ahora están firmes. Y le hacía duro y se paraba. ¿Qué pasó? Dios es nuestro sanador. Pero cuando tú quieres añadirle a Dios fe, con tu propia fe, Dios dice: no, chiquito, siga en el desierto. Sígase ocupado en mi palabra. Siga ocupado en mi enseñanza. Siga ocupado porque no ha aprendido. La segunda palabra es probarte. Entonces me fui al diccionario, empecé a buscar probar. Probar es una palabra hebrea que significa nazak. Esa palabra probar para usted y para mí significa tentar y ensayar. Entonces busquémosle el sentido a la palabra. Deuteronomio 8:2. Si fuera tentar y ensayar, entonces Dios tienta y ensaya para saber lo que hay en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos. Pero yo voy a Santiago y Santiago dice: Dios no tienta a nadie, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia del mundo es atraído, seducido. Y una vez es seducido, o sea, se planifica todo en la mente, todo en mi inmoralidad, peca. Entonces no puede ser. Dios no tienta a nadie. Entonces me puse a investigar y empecé a mirar qué es examen. Esa palabra significa examen. Entonces el versículo tiene sentido. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para mantenerte ocupado y para que tú te examines qué hay en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos. Busqué otro diccionario y ese otro diccionario me dice palabra textual:
probar. Traduce como probar algo con el uso. Y para otro diccionario dice, encierra la idea de poner a prueba a alguien para ver cómo responde de acuerdo al tiempo. Ahora sí, leamos el capítulo 3, perdón, el versículo 3. Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice la Biblia? Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Tú no sabrías de que Dios sana si no hay una enfermedad en ti. Es fácil decirle uno al que está enfermo, Dios te sana, pero vaya usted y sienta los dolores que se producen por cierta enfermedad. Es fácil decirle a alguien, no, Dios te prospera, cuando tú no has atravesado una crisis económica. Yo recuerdo hace años con mi esposa, nuestra empresa, tratábamos de surgir y teníamos un cliente que era grande, llevaba hartas cosas, y ese día le empacamos en las bolsas, metimos todo, y preciso no habíamos limpiado el piso. Imagínense qué pasó. Se rompieron las bolsas y cayó el producto al piso. Como nosotros no teníamos para reponerlo, reemplazarlo, pues tocó ese mismo producto, reembáselo en otra bolsa, tome hermano y váyase. ¿Ustedes creen que el cliente volvió? Sí, volvió. Pero esa vez nos dejó un hueco y nos robó y se fue. Entonces con mi esposa decíamos, Señor, y no fue un año, no fueron 2, no fueron 3, fue varios tiempo. Y buscábamos el canal y veíamos que pautaban y hacían cambalaches y yo te doy, tú me das. Póngame atención. Y nosotros con mi esposa, ¿será que hacemos? Pero no tenemos. Y mi esposa, siempre mujer de fe, me decía, no, Dios nos da para dar. Eso de que usted dé por la fe que Dios le va a dar, yo no sé, no está en la Biblia. Abraham dio de lo que Dios le dio. Todos daban de lo que Dios le daba. Es que Dios no te puede pedir a ti algo que no te haya dado. Y empezó el tiempo. Y teníamos un problema, o yo tenía un problema familiar. ¿Qué tuve que hacer? Humillarme, esperar el tiempo de Dios, ir y buscar a la persona y pedirle perdón. Perdóneme, te defraudé. Y así empezó Dios a obrar. ¿Cuál es el desierto? Lo primero que tienes que hacer no es buscar en el Face a ver quién está pasando esta prueba. ¿Qué hizo? No, ese hermano fue a Monserrate y se arrodilló allá al Señor caído y Dios le oyó. Ay, Señor, obro así, hermano. Es que Dios obra de muchas maneras. Y entonces usted lo hace y no le funciona. Y usted viene y dice, no, Señor, tú no me amas. No, Dios te ama. Pues imagínense qué amor tan grande que dio a su Hijo para que nadie se perdiera, sino a través de Él fuéramos salvos. ¿Cuál amor hay más grande que ponga uno su vida en rescate por otro? Dios te ama, pero tú tienes que aprender a oír su voz, y su voz se oye en la Biblia, y la Biblia se lee todos los días, pero no con el concepto que tú quieras. Eso no funciona. En Dios funciona con el concepto de Él. ¿Cuánto demorará tu proceso de aquí a allá? No lo sé, solo tú lo sabes. Es que, hermano, es que ese hombre me ha hecho tanto daño y usted me dice que perdone. Yo no, la Biblia.
Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. ¿No dice eso la Biblia? Si te pide que le lleves una carga, usted dígale: no, 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 vea, soy tan chévere, tan... ¿Qué expresión puede usar? Iba a decir algo del matadero. No, soy tan cordial, tan amable, que no, 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 una, no, dos, camine, hermano. Si alguien te pide la capa, dásela. Pero el Señor estaba diciendo: ¿en qué aspecto? En el aspecto de que tu moral en obediencia a Dios debe ser primero, no por el obrar, sino por el obedecer a Dios. Es que tú recibes victoria. Hay padres que son duros. Mi abuelo era duro. Mi abuelo nunca abrazó a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, nunca. Era un señor que se sentaba. Un día, para ponerse bravo, se tomó una foto y se la mandó a la esposa. Mi abuelo era duro. Mi padre, pues salió un poquito igual. Pero cada día que lo veo y comparto con él, lo amo más. Y a pesar de todo lo que pase, lo recibo en amor y digo: Señor, te amo a ti, lo honraré a él, porque tú me dices: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Es el único mandamiento con promesa. No comparto cosas de él, no, porque es que él es él, yo soy yo. No podemos ser iguales. Nadie, 2 gotas de agua no son iguales. ¿O sí? No. Pero si usted está en obediencia y actúa en obediencia, y su esposo que es inconverso, empieza usted a amarlo y a orar por él y a pedirle a Dios por él, y empieza usted a hacer algo por sus hijos, empieza usted a orar por sus vecinos, empieza a orar usted por su barrio, algo ha de pasar. Que las cosas no son instantáneas. Es que estamos en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI todo es así. Usted quiere mandar un mensaje a Japón y ¿qué hace? Coge el celular, WhatsApp, ¿cómo es? WhatsAppeando, bueno, el WhatsApp. Y usted escribe y ¡bum! Llegó allá. ¿Y usted cree que Dios es igual? ¿Usted cree que el proceso es igual? Sí, Padre, tú todo me lo diste en Cristo. Sí, Padre. Uy, esa hermana, Padre, Señor. Y usted, el Señor, dice: ¿qué pasó con la hermana? Se le van los ojos a los hombres. ¿Eso está bien? Cierre sus ojos. Dígale: Señor, tu palabra es viva. No sé qué proceso estés pasando. Solamente dile: Señor, hoy he venido a aprender de ti, que en medio de mi problema tú estás. En medio de mi enfermedad tú estás. Solo tengo que creer y confesar tu palabra. Tú ya lo hiciste por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esta leve tribulación que estoy pasando no me apartará de ti, sino me afirmará en ti. Porque a pesar de que la tribulación siga, mi amor por ti es mayor. Porque al final de todo, eternamente viviré contigo. Y esa tribulación no existirá más. Aunque esté en la tierra, no me importa. Porque lo mío es lo eterno, lo mío es lo que durará para siempre, lo mío es lo que está más allá de lo que mis ojos puedan ver. Dile: Señor, vengo a ti en esta noche. Hazme entender tu palabra, porque este hombre habló así, Señor. Hazme entender tú qué quieres de mí en medio de este proceso. Lo soportaré, lo aceptaré. Te amaré a ti por encima de lo que sea. Pablo el apóstol decía a Dios: quítame este aguijón. Y oró una y otra vez: Señor, quítame este aguijón. Y oró otra vez: quítame este aguijón. Y Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque yo me manifiesto y me perfecciono en ti en medio de tu problema, en medio de tu desierto. Y fue así que Pablo murió.
y nunca fue libre de ese desierto. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a entender. Ayúdame a comprender. Tú estás conmigo en medio de mi oración. Aunque yo ore y no sienta que tú estás ahí, Señor. Aunque ore y lea la Biblia y no la pueda entender, tú estás ahí, Señor, porque tú quieres que yo deje mi apego emocionalista y me sumerja en ti, para una vez yo dejar mi apego emocional y mi apego humano y empiece a comprender que tu palabra es vida para mí, que tu palabra es alimento, y así empiezo a entender, Señor, que tú me amas. La oración, dile: Señor, la oración no la había entendido, pero la oración es el medio de dejar tu Egipto y conectarte con Dios. La oración es la única manera de dejar tu Egipto y comunicarte con Dios. Dile: Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.